Buenas gente, bienvenidos una vez más a estos vídeos de el ArtStation Challenge. Os he tenido un poco abandonados el fin de semana, he tenido un poquito de lío, pero hoy ya vuelvo a presentaros otro vídeo en el cual ya os enseño un poquito el High Poly más o menos terminado. Me falta alguna cosita por finalizar, pero bueno, aquí tenemos una comparación. Aquí tenemos el concept. Ya sé que me repito mucho en aquí tenemos. Pero vemos que, bueno, yo estoy bastante satisfecho con el resultado que tenemos. Tengo todo dividido más o menos por piezas. Todos los detalles que nos ofrece el concept están incluidos en el modelo de alta. Excepto, digamos, la tornillería, se podría decir. Los orificios. Eso lo voy a añadir en Substance Painter, en el proceso de texturizado. Más que nada porque irme a ZBrush solo para añadir ese tipo de detalle. Podría añadirlo también con geometría flotante, lo que es crear eh, un, un efecto de normales con un high poly flotante aquí en el modelo de alta, pero pues, hoy en día en Substance Painter puedes añadir un montón de detalles de tornillería y otro tipo de efectos que realmente no pierde demasiado el modelo añadiéndolo posteriormente, ¿vale? Entonces prefiero que este detalle de tornillos y de orificios los añada después. Tenemos también la parte de atrás. Aquí sí que he querido añadirle en el modelo de alta ya estos detalles que perfectamente los podrías añadir con Substance Painter, pero bueno, me parece, sobre todo por estos efectos de aquí, más ideal añadirlo en el modelo de alta. La Y redondeada y los puntos de los LED que detectan las pulsaciones de un smartwatch clásico los añadiré también en Substance Painter, de la misma manera que todo este texto, pues obviamente después lo añadiremos. No veo yo por qué hay que romperse mucho más la cabeza con el modelo de alta, es invertir más tiempo que luego en Substance Painter nos va a llevar bien poquito. Lo que sí he hecho, no sé si otras personas lo hacen, yo sí lo he hecho, es crear cristal, ¿de acuerdo? Prefiero separar, he creado digamos el efecto de alta de la cámara y tanto en esta parte como en esta he separado el cristal porque me va a interesar mucho posteriormente en Substance Painter añadir un detalle de desgaste, de roughness y demás. Y obviamente se puede añadir uniendo todo en un conjunto, pero para crear todos los gráficos que hay por debajo y demás, quiero crear también esta malla de puntos que nos ofrece el concept, que es muy interesante. Entonces, combinar lo que son los efectos de iluminación y todo este detalle de dots, de puntos, de textura y demás, con posteriormente rayados, efectos de roughness y reflejo del propio cristal, me parece demasiado para, para no separarlo posteriormente, ¿vale? Entonces, mi idea es crear un cristal por encima. Nadie me ha puesto unas limitaciones técnicas estilo videojuegos en el briefing del concurso, por lo tanto, pues yo creo que hay ciertas libertades creativas, lo que va a importar es el resultado y bueno, veremos a ver si el resultado está a la altura de las expectativas del concurso. Tengo más ideas, pero obviamente no todo lo voy a compartir en los vídeos porque al final esto es una competición en la que todo el mundo tiene acceso a ver lo que subes en los blogs de ArtStation o en los vídeos que yo subo en YouTube, entonces no interesa compartirlo todo porque al final esto es una competición, no hay que ser tonto y divulgar eh, todo lo que vas a hacer. Entonces, por el momento, yo doy por finalizado el modelado sí, el modelado de alta del smartwatch. El próximo, lo más probable es que sea el robot, porque creo que me va a llevar bastante menos tiempo y me gustaría tenerlo finalizado para este domingo. Y ya la semana siguiente meterme con la motosierra
que creo que me va a llevar un poquito, probablemente sea el modelo que más tiempo me va a llevar, porque el conjunto de el asa, los gatillos y demás tiene un hard surface un poco más complejo, y muy seguramente ese modelo para el tema de los cables y el asa sí que lo tenga que meter en ZBrush. De hecho, el grabado de la hoja de motosierra lo puedo añadir en Substance, pero también lo podría añadir en ZBrush, que quizás tenga más herramientas para adaptar el dibujo. Es algo que meditaré sobre la marcha. Veremos a ver cómo vamos de tiempo. Lo bueno de cómo he trabajado este modelo, y por eso me suele gustar bastante Substance, sí, 3D Max, perdonad que estoy un poquito espeso hoy, es que con este programa puedes trabajar de manera no destructiva. En otros programas, no los conozco todos, pero en otros sí que suele ser destructivo. Es decir, cuando tú haces la parte de el Turbo Smooth o OpenSubdiv o similares de otros programas, destruyes lo que has creado debajo. La única manera de mantenerlo es hacer una copia del low poly y subirlo. Y aquí pues simplemente desactivando, pues ya tienes más o menos el modelo de alta. Obviamente hay que limpiar todo esto, pero en la mayor parte del modelo lo tienes. Entonces la verdad es que me gusta mucho trabajar con 3D Max por eso, porque es bastante poco destructivo en ese sentido. Incluso como yo estoy haciendo guardados incrementales, es decir, cada vez que pulso Control S con 3D Max me guarda en una copia con una numeración increscendo, o sea, copia 1, copia 2, copia 3, pues puedo volver al modelo low poly en el que no tengo puesto los chamfer y ya tendría el low poly realizado, lo cual es un ahorro de tiempo muy considerable, ¿vale? Y eso es todo. Más o menos aquí tenemos el progreso. Estoy bastante satisfecho, como he comentado, con el resultado que estoy obteniendo. Tengo varias ideas de cómo va a ser la presentación final. Espero que os vaya a gustar. Creo que de este modelo de alta se puede sacar un detalle muy interesante para el proceso de texturizado final. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Ánimo a todos los competidores que vean este vídeo y a darle caña al 3D. Chao, chao.